21 minuts, encetam la nostra taula d'actualitat i ho fem per parlar avui d'economia, de desenvolupament de negocis, però no a casa nostra, sinó de la Xina. I és que avui ens volem fixar en la indústria i el teixit empresarial del país i per fer-ho parlam en aquesta hora amb Alfonso Ballesteros. Ell és un mallorquí que fa 17 anys que viu a Hong Kong i que ajuda les empreses a expandir-se a Àsia. És fundador de 2 empreses al país. Va dirigir la Cambra de Comerç d'Espanya a Hong Kong durant 5 anys com a director general. Actualment és el vicepresident del Comitè d'Europa de la Cambra de Comerç de Hong Kong. Alfonso Ballesteros, benvingut i bon dia, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa, es un placer estar con vosotros. Moltes gràcies a vostè. Ho dèiem, vostè assessora empreses, startups, a créixer per créixer a la zona d'Àsia. Com és aquesta feina? En què consisteix la seva feina? Pues sí, es decir, entrar a nuevos mercados es muy complicado siempre para una empresa porque a todas las dificultades que tienen ya de por sí en el mercado doméstico se le añaden las dificultades extra de no conocer bien el terreno cuando tratan de ir a otro lugar. Si además es un continente tan distinto a Europa como puede ser Asia, esas complicaciones se multiplican. Los que llevamos tiempo aquí, como es mi caso, que llevo 17 años, pues obviamente somos capaces de compensar esa falta de conocimiento y entonces lo que hacemos es ofrecer una serie de servicios que van desde revisar la estrategia entre los 11 expertos que trabajamos en Crossbow, que cubrimos distintos verticales, revisamos la estrategia de la startup, aunque también trabajamos con pymes y con otras empresas. Una vez revisada la estrategia, le hacemos recomendaciones de las acciones a seguir y si las aprueban, se las podemos hacer nosotros mismos o les ayudamos a montar un equipo sobre el terreno que les permite operar sin necesidad de que ellos tengan necesariamente que abrir su propia empresa aquí, que es algo que a lo mejor solo conviene hacer una vez que han demostrado que su negocio funciona. Entonces, lo que estamos haciendo es facilitar que exploren el mercado y una vez que lo han explorado, que tomen las decisiones de crecimiento adecuadas. I a quins sectors es dirigeixen o volen fer els seus negocis les empreses espanyoles? A la Xina i a altres països d'Àsia. Bueno, nosotros no trabajamos únicamente con empresas españolas, tenemos clientes españoles, austríacos, trabajamos con una aceleradora de Israel, tenemos clientes de San Francisco, también de Silicon Valley. Entonces, realmente la clave de nuestro modelo de negocio es que nosotros conocemos muy bien Hong Kong y Hong Kong es la mayor acumulación de headquarters de multinacionales en Asia. Con lo cual, cuando tú quieres crecer en Asia de la mano de acuerdos estratégicos con grandes empresas que pueden servirte para acceder a los mercados, pues este es el lugar ideal para comenzar tu expansión. Luego, aparte de eso, nosotros tenemos partners en todos los principales mercados de la zona, en Corea, en Taiwán, en Japón, en Vietnam, en Filipinas y, por supuesto, en China continental. Entonces, más que fijarnos en unos verticales en concreto, que sí que tenemos varios verticales en los que estamos más especializados, la verdad es que estamos abiertos a cualquier proyecto tecnológico que nosotros veamos que podamos prestarle ayuda. Entonces, hasta ahora hemos tenido proyectos de software de robótica, hemos tenido proyectos de una app de turismo, hemos tenido proyectos en fintech y por lo general se trata en gran medida de proyectos de e-commerce o de SaaS, Software as a Service. Entonces, todo lo que sean soluciones que vayan destinadas a los sectores que están creciendo aquí en Àsia, pues tiene buen futuro. I aquests són els sectors que estarien creixent a Àsia? Per exemple, necessitats vinculades en la robòtica, que ha anomenat vostè. Quins són ara mateix els sectors con más posibilidades de crecimiento? Los nichos de mercado que se llama en Asia. Sí, exacto. Pues depende, realmente Asia son una serie de mercados muy distintos entre sí según el grado de desarrollo, el poder adquisitivo, etcétera. Pero si nos centramos únicamente, por ejemplo, en Hong Kong y China,
En el caso de China, por las peculiaridades de esa economía, que es una economía que ha ido adquiriendo características de mercado, pero que es una economía dirigida por un partido comunista, pues sigue siendo estructurada en torno a lo que se conoce como los planes quinquenales. En la actualidad estamos, en el caso de China, en el 14º plan quinquenal y ahí se plantean las directrices que está buscando seguir el gobierno para desarrollar el país. Y ahí se identifican todo lo que son las tecnologías de manufactura inteligente, todo lo que es la innovación. También se está buscando un aumento del consumo interno en China y todo lo que esté relacionado con la sostenibilidad y con el medio ambiente. En el caso de Hong Kong está muy relacionado porque el rol de Hong Kong siempre es vincular China con Occidente. Entonces, en el caso de Hong Kong hablamos también de sostenibilidad, de smart cities, de inteligencia artificial, de robótica. Todo lo que esté relacionado con estos sectores tiene buenas perspectives en esta zona del mundo. I les propostes que arriben des d'Espanya, d'empreses espanyoles, i comparant-les, vostè ha dit que fa feina també con empresas procedentes de otros países, pero las empresas españolas presentan algunas características diferenciadoras o están al mismo nivel? Bueno, no hablar tanto de niveles, sino si presentan propuestas diferenciadoras, algún sector en el que insistan más que lleguen más propuestas desde España para un sector determinado, o no se diferencian de las que se pueden presentar para esta zona desde otros países del mundo? Pues buena pregunta. La verdad es que se encuentran empresas muy innovadoras en todas las economías del mundo realmente, con lo cual a veces no te esperas. Por ejemplo, un cliente de turismo que tenemos nos viene de Austria y a priori Austria pues no es una potencia turística al nivel de España o de Francia, y sin embargo el cliente ha venido de ahí y no de Francia o de España. Y, por ejemplo, el principal cliente español que hemos tenido es una empresa de robótica de Murcia, que si uno, digamos, se deja llevar un poco por los estereotipos, pues a priori uno no esperaría que hubiera tecnología tan puntera, se lo hubiera esperado a lo mejor de Alemania. Entonces, lo que vemos es que realmente cuando hablas con empresas innovadoras, surgen en regiones y en países en donde a lo mejor a priori no lo esperarías, con lo cual la clave es más la empresa, el país de procedencia. ¿Ha pasado por sus manos alguna propuesta empresarial procedente de Baleares, de su tierra? Pues actualmente todavía no, con lo cual espero que a raíz de este programa se animen. En el pasado sí que trabajé con varias empresas mallorquinas, pero era con una empresa anterior que tuve que me dedicaba más a importación y exportación y no tanto a la perspectiva tecnològica. Empreses espanyoles que tinguin ara mateix una activitat important a un país com a Xina, quines hauria? Bueno, la presencia española aquí en China y en Hong Kong ha ido siguiendo las fases de desarrollo de esta economía. Entonces, en un principio pues fueron llegando empresas más de tipo industrial y fueron llegando e implantándose, y también algunos casos de éxito, por ejemplo, con la empresa autobuses Alsa y bueno, y a nivel industrial pues el grupo Mondragón, etcétera, etcétera. Luego ha ido llegando empresas más relacionadas. Luego hubo intentos también, incluso en el sector turístico por parte del Grupo Barceló. No terminó de funcionar bien, pero luego hay una gran historia de éxito con Meliá. Sol Meliá. Y luego ha ido habiendo también casos muy conocidos, como puede ser Colacao, que funcionó también, que muchos chinos han crecido con Colacao sin saber que es una marca española, lo consideraban que era suya, y luego, a medida que ha ido desarrollándose el mercado, pues luego ha ido habiendo también pues casos de marcas Camper, por ejemplo, siendo mallorquina, pues tiene presencia. Entonces, y luego, por supuesto, pues marcas como puede ser Inditex, pero ya porque son
globales, ¿no? Entonces ahora realmente nos encontramos con presencia en todo tipo de sectores, también hay alianzas entre bancos. La verdad es que la presencia se ha ido diversificando. A Espanya i a Balears, aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos, han parlat molt de la manca de determinats components tecnològics. Quin paper té la Xina, primer, a Hong Kong, en la fabricació d'aquestes peces que són tan necessàries per tant d'instruments tecnològics que formen part avui en dia de la nostra vida, com poden ser les tauletes, els ordenadors, els mòbils o fins i tot també els cotxes? Sí, buena pregunta. Bueno, realmente los problemas que está habiendo de suministro y de aumento de precios realmente se explican de una manera muy sencilla. Veníamos de una época de una globalización que se había extendido hasta un punto en el que todas las cadenas de suministro estaban muy optimizadas, con lo cual todo el mundo arriesgaba bastante en cuanto a la gestión de stocks. Para evitar gastos excesivos, pues todo el mundo procuraba trabajar muy al último momento, ¿no? Y como el mundo era muy estable, dentro de lo que cabe, pues funcionaba bien. El problema es que al estar todo tan optimizado, la cadena logística no estaba ganando demasiado dinero porque los precios estaban muy ajustados. Entonces, durante bastante tiempo no estaba viendo la inversión suficiente en las infraestructuras, con lo cual todo estaba bastante estirado al límite. Nadie se daba cuenta porque todo estaba estable. Cuando ha llegado un shock de la magnitud de la pandemia, pues ha causado dos shocks. Por un lado, el de oferta y por el otro lado, el de la demanda. La demanda porque al estar todos confinados, cierta demanda desapareció y en cambio se disparó otra. Entonces, por ejemplo, mucha gente ya no compraba ropa del día a día para ir a la oficina porque ya no iba a la oficina, pero en cambio se disparaba la compra de pijamas y se disparaba la compra de tablets y de ordenadores porque había que trabajar en remoto, ¿no? Entonces, desaparecía de un día para otro la demanda de algunos productos y aumentaba de otros. Por otro lado, había dificultad para ir a trabajar a las fábricas o en la llegada de los puertos, etcétera, ¿no? Entonces, ese shock de oferta y de demanda ha hecho que haya un desfase. Como no había stocks suficientes para cuando ha venido la recuperación, todo el mundo se ha puesto a hacer pedidos y, claro, como había falta de inversión en toda la cadena, pues no había, digamos, capacidad extra para hacer frente al shock. Y al final, ¿eso qué supone? Pues retrasos y aumento de precios, que en algunos casos los contenedores, el coste de un contenedor se ha multiplicado por 10 y los retrasos pues son de semanas y a veces de meses. Y eso es tanto a nivel de logística como a nivel de producción. Ha ocurrido algo parecido con los semiconductores. Los semiconductores pues son fundamentales para la economía actual, pues porque los encontramos incluso en las lavadoras, etcétera, y desde luego en los coches. O sea, los coches hoy en día pueden llevar de 80 a 150 microchips en todo en un único coche, ¿no? Y entonces, cuando comenzó la pandemia, se disparó la demanda para electrónica de consumo y para cuando vino el repunte en los coches, las empresas de electrónica de consumo ya tenían firmados acuerdos de más larga duración con los proveedores y para cuando las empresas de automoción, que suelen trabajar con acuerdos más cortos, quisieron incorporarse, pues estaba toda la demanda ya, toda la oferta ya comprometida con otros, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un proceso de ajuste que todavía va a tardar y la parte, digamos, un poco preocupante de esto es que todo esto va directo a inflación que va a tardar en desaparecer. Són les 9:35. Parlam amb Alfonso Ballesteros, és un mallorquí que fa 17 anys que viu a Hong Kong, fundador de 2 empreses del país que ara mateix es dedica a l'assessorament d'empreses, de start-ups per créixer a la Xina, a Hong Kong, a diferents països de l'Àsia. És capaç vostè, o a la Xina se fa
una previsió temporal de quin temps se pot estar a recuperar la normalitat en la producció d'aquests components tecnològics? Sí, a ver, lo que ocurre con todo esto, lo que estábamos hablando un poco antes, es que los ciclos de reacción, tanto de la cadena de suministro como de una fábrica, pues no son los que nos gustaría que fueran. En el momento de llegar la pandemia no estaba claro cuándo iba a venir la recuperación y hubo muchas fábricas pues, que tuvieron que cerrar, otras era por motivo de la propia pandemia, etcétera. Volver a ponerlas en marcha no es tan fácil a veces y crear otras nuevas, pues desde luego lleva mucho tiempo, con lo cual básicamente va a haber que hacer frente a la demanda actual con las fábricas que ya existen, porque no da tiempo en pocos meses de poner en marcha nuevas, con lo cual se calcula que realmente podemos estar hablando al menos de un año más de problemas de suministro. Hay que tener en cuenta que Hong Kong realmente no produce, sí que es un gran centro logístico, un gran hub. China produce semiconductores, pero sobre todo, digamos, de gama más bien media-baja, serían los que irían más bien en las lavadoras, y los que son la clave de todo esto, sobre todo, son Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. I respecte al component logístic del transport, ara mateix la situació als ports, per exemple, de Hong Kong, quina és? La marxa dels vaixells, de los barcos, de los contenedores, la salida de los productos, ¿se está produciendo con normalidad aparente o cuál es la situación? Bueno, toda la cadena logística está experimentando dificultades. O sea, un cliente que nos quiso mandar muestras de su producto no pudo porque estaban limitando varias compañías los envíos que estaban haciendo, porque hay varios cuellos de botella en distintos puntos de la cadena. Ahora mismo, por ejemplo, en varios puertos de Estados Unidos, que tiene la mayor relación comercial, obviamente, por el tamaño que tienen ambos bloques. El volumen de importación de Estados Unidos de productos chinos es tremenda, y entonces los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, que es por donde les llegan la mayor parte de los productos chinos, pues ahora mismo tienen unos embotellamientos, por llamarlo de alguna manera, absolutamente tremendos. Entonces, Hong Kong no es el peor punto para esto, porque realmente está funcionando bastante bien dentro de lo que son las dificultades a nivel global, pero el atasco es generalizado. Xina, ja per acabar, deu haver canviat molt, no?, en aquest 17 anys en què vostè ha estat allà. Sí, absolutamente. De hecho, o sea, cuando yo llegué, pues recuerdo recorrer bastante de China, y obviamente ciudades como Shanghai se notaba ya que estaban muy avanzadas, pero seguía habiendo zonas muy, muy atrasadas del país, donde incluso, o sea, veíamos recogida de residuos en algunas ciudades, que era un señor llevando un carromato con un mulo. Hoy en día, en cambio, China está liderando y parece ser que le disputa la supremacía cuántica a Google. Es decir, estamos hablando de un país que sigue teniendo grandes diferencias de desarrollo entre unas zonas del país y otras, pero ya hay zonas de China que está bastante por delante de Europa, desde luego. O sea que el cambio es absolutamente tremendo. I Espanya, quin tipus de país sabeu des de Xina? Si dius Espanya, espanyols ho identifiquen amb què? Pues un poco el estereotipo que tenemos, ¿no? Para bien o para mal, de país simpático, con buenos clubes de fútbol, con una gastronomía espectacular, con una arquitectura impresionante. Les encanta Gaudí, les encanta. Sí que en China, sobre todo los empresarios,
están muy bien informados de Occidente, bastante más que al revés. Es decir, ya luego cuando vas sector por sector, se salen del estereotipo y son capaces de darte datos muy precisos de cómo está cada industria, incluso a veces en ciudades secundarias españolas. Es decir, te viene alguien y te empieza a hablar de cómo está la situación económica en Granada o en Salamanca y te quedas bastante impresionado porque a nivel español, por lo general, es difícil que alguien sepa de alguna ciudad china más allá de Beijing o de Shanghai. O sea que sí que la imagen que tienen ellos de nosotros, primero, es positiva en general, y, en términos de la población en general, pero luego es sorprendente el nivel de conocimiento que tienen a veces. O sea que para hacer negocios con ellos, sí que creo que hay que dar el paso de intentarlo porque son gente muy dada a los negocios y si estás en el momento y en el lugar correcto y en la industria correcta, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Alfonso Ballesteros, gràcies per haver estat avui en directe al dia. Quina hora és ara allà? Diferència Pues horària? ahora son las 4:41 de la tarde, son Molt 7 bé. horas más. Pues que passi una bona hora baixa, que passi una bona tarda. Fins aviat. Moltes Gracias, gràcies. Bon dia. que vaya bien, adiós. Amb aquesta entrevista arribam a les 9:42 i ara